comenzamos el último bloque, saludamos a los que se suman a las mañanas de 7 AM. Estamos hasta las 9 con los principales títulos de este martes. Bueno, nosotros continuamos en nuestro programa y en este caso vamos a tener comunicación y vamos a presentarla a ella. Ella es profesora de inglés, pero además también es escritora y ha escrito justamente su primer libro y nos va a contar de qué se trata. Vamos a saludarla a Julieta Saavedra. Julieta, bienvenida y muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, queremos empezar preguntándote que nos cuentes de qué se trata este libro que has escrito. Es un libro de lo que se llama el género de fantasía urbana, porque es como un libro que tiene ciertos toques, por así decirlo, de magia, digamos, pero no dentro de un mundo mágico, sino del mundo real. Entonces está ahí, digamos, entre fantasía y no fantasía. Y se trata sobre un grupo de personas, digamos, que tienen algo en sus vidas con lo que no están muy contentos, digamos, y obtienen como un poder que los ayuda a superar sus miedos. Y bueno, tienen que decidir qué es lo que hacen con estas habilidades que consiguen. Julieta, ¿hace cuánto comenzaste a escribir? Y este libro hace un año y medio tal vez. ¿Y vos? Que lo empecé a escribir, sí, recién lo alcancé a publicar entre todas las correcciones y todas las vueltas que hay que dar para poder publicar. Bueno, vos sos muy joven, pero ¿hace cuánto estás dentro del mundo de la escritura? Y yo más que nada en secundaria fue cuando empecé a escribir, pero escribía más que nada historias como para mí en cierta forma o muy informales, por así decirlo, que las publicaba en internet nomás para que el que quiera leer, digamos. Y recién cuando en mi último año de facultad fue que una profesora mía nos dio libertad, digamos, como para hacer escritura creativa, y ahí yo escribí un par de cuentos que me gustaron bastante y ahí dije, bueno, me voy a animar y voy a escribir por fin un libro que voy a publicar. Julieta, consultarte con respecto a lo que es el libro, contanos un poco de qué se trata en realidad y cómo surgió la idea también de esta historia. La idea realmente viene de muchos lugares, casi todo lo que yo escribí siempre fue de otras historias, digamos, que me gustaron, pero que para mí le faltaba algo, o yo quería darles como otro giro u otra mirada. Entonces desde ahí fue sacar de las historias de fantasía que a mí siempre me gustaron, digamos, y darle un toque, en este caso un toque tal vez un poco más adulto de lo que las historias de fantasía en general suelen ser. ¿Hay un momento especial donde te inspirás para escribir? Y la otra pregunta es si uno nace o se hace escritor. ¿Eso lo lleva uno en el alma o de a poquito va desarrollando esa capacidad? Respecto a un momento en particular, yo creo que es realmente cuando se tiene tiempo nomás, porque por lo menos desde que empecé a escribir el libro y que me lo tomé más como un trabajo, trato de escribir todos los días, entonces es más una cuestión de tratar de armar la rutina, digamos, como para poder avanzar. Y sobre si se nace o se hace, yo creo que se puede nacer, digamos, nacer ya con esa pasión, pero sí que hay que trabajar para poder pulirla y para que pueda convertirse en algo que la gente quiera leer, ¿sí? Así que es una pasión que nace de cada uno, pero que es, como todo hay que trabajarlo. Julieta, ¿y por qué el nombre del libro este que has escrito? El círculo de sombras se refiere a los protagonistas, digamos. Sombras se le dice a las habilidades que ellos obtienen, por así decirlo, y los protagonistas, cuando ellos forman como un grupo, se pasan a llamar el círculo de sombras. Y los nigromantes son las personas que les dan esas habilidades a ellos. Bien, y decías hoy, cuando te consultaba con respecto a lo que es la idea justamente de hacer el libro, me decías que viene hace mucho, pero a ver, vos también lo decías al principio, esto de una idea de fantasía, digamos, trasladada a un escenario real.
¿Cómo ocurrió toda esta mezcla, digamos, para terminar en lo que es el libro y los personajes y las diferentes dificultades que tienen que atravesar? Yo creo que el tema de no trasladarlo a un mundo fantástico fue más que nada porque lleva muchísimo trabajo. Yo por lo menos me trato de documentarme bastante a la hora de escribir, y para crear un mundo nuevo es como que hay que crear muchos aspectos de distintos nuevos nombres, como nuevos países, nuevos idiomas, distintas culturas. Entonces todo eso era algo que llevaba muchísimo trabajo, y que en este caso la historia se trata más sobre los personajes en sí y ellos cómo se desarrollan, digamos, como personas y cómo superan sus miedos. Entonces no me parecía necesario hacerlo también dentro de todo un mundo nuevo. Y Julieta, quería consultarte con respecto a la historia. ¿Qué crees vos que tiene de atrapante, o con qué lo venderías, digamos, para que la gente pueda leerlo y adquirirlo? Yo los mayores comentarios que he recibido es sobre los personajes. La mayoría de la gente me decía que le gustaban mucho estos personajes que tenían como muchas falencias y cometían muchos errores, pero que siempre trataban de ir a hacer algo mejor. Y yo también incluso lo puse en la dedicatoria, digamos, que mi idea era dar la idea de que las personas pueden ser mejores o peores también un poco dependiendo de quiénes se rodean, digamos. Entonces por ahí también puede ser una cuestión de rodearse de las personas correctas como para buscar de ser alguien mejor. Julieta, ¿tardás mucho en crear personajes, en ayornarte con acontecimientos para poder armar los bocetos y bueno, que posteriormente se concrete el libro, que me acabas de decir que tardó 1 año aproximadamente en que pueda realizarse? Por mí particularmente, dar con las ideas generalmente no es tan difícil, es más dar con el tiempo para escribir, que es lo que me lleva a que lleve tanto, digamos, poder terminar un libro, y además de que uno siempre sigue exigiendo, digamos, es como el libro lo habré terminado en menos tiempo, pero después pasa por un proceso donde le muestro al borrador a algunos lectores para que me den su opinión, de ahí hago algunos cambios, después es mandarlo a un corrector, digamos, entonces todo eso es lo que lleva más tiempo. Entonces es más encontrar el tiempo para escribir en mi caso que las ideas en sí. Julieta, quería preguntarte, a ver, porque tu seudónimo es Luna G. Contanos un poco el origen del mismo. El seudónimo yo decidí usarlo porque el libro tengo la intención de también publicarlo en inglés, entonces dije, bueno, un nombre que más o menos sirva en ambos idiomas, digamos, porque Julieta Saavedra por ahí es más difícil de traducirlo al inglés. Y el nombre lo elegí porque era el nombre de la protagonista de mi primera novela. Y es el nombre que usé todos los años que publiqué en internet nomás. Ese era mi nombre de autora, digamos. Julieta, frente a esta situación de pandemia que estamos atravesando, ¿cómo haces para contactarte, para publicar tus libros, para tener ese acceso con la gente, para poder, bueno, de una u otra forma también poder presentarlo a la sociedad y que el mismo, bueno, sea conocido por todos? Sí, a mí realmente la pandemia me afectó bastante con el tema de poder presentarlo. Mucho yo me manejé de cualquier manera por todas las redes sociales, la mayoría de las personas que me siguen vienen de ahí, pero sí que lo que me dio pena es no tener tanto contacto con las personas de acá y los posibles lectores acá, digamos, las redes son más personas de otros países. Pero ahora me estoy intentando buscar más medios, se están abriendo más eventos culturales online, entonces estoy buscando un poco integrarme más a eso. Y también además por culpa de la pandemia, el lugar donde yo publiqué no está imprimiendo acá, entonces todavía no puedo pedir las copias como para poder venderlas yo misma acá en la academia donde trabajo. Así que sí, la pandemia me afectó un poco, pero como todo se está virtualizando por suerte ahora, es una cuestión de sumarse a eso, digamos.
Julieta, hablas un poco de lo que es de otra gente de otros países. Sabemos que se ha vendido, por ejemplo, en España, hasta allí ha llegado este libro. Contanos esas sensaciones y, bueno, desde dónde te han pedido y te solicitan lo que has escrito. Sí, realmente son muchísimos los países a los que llegó. Una de las razones por la que yo decidí autopublicar, digamos, y no buscar una editorial es porque muchas editoriales publican a nivel nacional nomás. Y por suerte este llegó a muchísimos lectores. La gran mayoría realmente están en España. Hay muchos, tanto lectores como escritores, que también son independientes o de pequeñas editoriales. Entonces ahí hay bastante para contactarse, digamos, pero también tuve lectores de otros países como Cuba, e incluso Costa Rica también. Julieta, ¿tenés algún autor referente, digo, en alguien en el cual te inspires a la hora de escribir? Sí, sí. Yo cuando escribí, por ejemplo, esos cuentos que hice en la facultad, realmente uno de los autores que más me inspiró, que ya desde la secundaria yo lo leí, me encantaba la forma en que escribía, era Julio Cortázar. Porque tiene una forma de narrar, digamos, que a mí me parece bastante original. Muchos, de hecho, autores argentinos también me parece, como Ernesto Sábato, por ejemplo, o Marco de Nevi. Y a nivel internacional, la parte de más fantasía, por así decirlo, puede ser el escritor George R.R. Martin, que es el autor de la saga de libros en la que está basada la serie de Juego de Tronos. De ahí también aprendí mucho, sobre todo con el tema de la construcción de los personajes, como para hacerlos bien dinámicos y más realistas, por así decirlo. Julieta, un sueño a largo plazo que tengas, que digas, bueno, de aquí en adelante quiero que se concrete esto que estoy planteando ahora. Bueno, este libro de hecho es parte de una trilogía, es la primera parte, así que me quedan las otras dos para terminar. Y tampoco me olvido de esos cuentos que escribí en la facultad, que me gustaría poder escribir algunos más como para publicar una antología de todos esos cuentos. Y eso sería mi mayor plan a futuro. Como me lleva, como les dije, bastante tiempo terminar un libro, por ahora tengo mis metas hasta ahí y después veremos cómo sigue. ¿Y te pones plazos para completar esta trilogía, digo, con los 2 libros que faltan? Y a mí me gustaría más o menos no tardar más de un año con cada libro. Bien, y con respecto a la traducción que decías que querés que sea pasarlo al inglés, digamos, a este que ya has escrito. Sí, todavía tengo que ver todos esos temas, digamos, todavía estoy trabajando en el segundo libro y también con el tema de la pandemia, digamos, es como que tengo que ponerme más en contacto con lectores potenciales y esas cosas, entonces por ahora me estoy enfocando más en el segundo libro y más adelante me encargaré del tema de la traducción y de publicarlo en el idioma del inglés. Julieta, para finalizar te quiero preguntar primero si la gente tiene posibilidad de descargarlo vía online, dónde tiene que hacerlo, cómo lo puede adquirir y dónde te encuentra vos en las redes sociales. Sí, yo en todas las redes estoy en Instagram, Twitter y Facebook, aunque la que más uso es Twitter, si me quieren contactar. En todas estoy como Luna G, digamos. Tengo también mi propia página donde están todos los links. Y la plataforma en la que está publicada de manera virtual, digamos, en ebook, se llama Lectu, se escribe con K, que es una cuestión de hacerse una cuenta nomás y ahí ya se puede adquirir el libro. Julieta, felicitaciones por el trabajo que has realizado, agradecerte la comunicación, ha sido un placer y que tengas un buen martes. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Hasta allí entonces la palabra de Julieta Saavedra.